Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Libre. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Estados Unidos, la inestabilidad que provoca la carrera presidencial indefinida. También Pfizer, una vacuna visible en los mercados. Después Argentina, aborto 2020-2021, estudio y predicción del nuevo proyecto de ley. Y por último, acusaciones del ministro de Defensa. ¿Soberbia imperial? Esto es Crónica Libre y esperamos que lo disfrutes. Buenas a todos, mi nombre es Hernán Torres y en el día de hoy voy a estar hablando sobre Estados Unidos, las elecciones que todavía no se definieron y las distintas inestabilidades que genera las relaciones con la presidencia de Estados Unidos, porque no solo genera problemas o inestabilidad dentro del mismo país, dentro de Estados Unidos, sino también con otros países, como por ejemplo países de la región en la que nos encontramos nosotros, y también con el resto del mundo, porque justamente es Estados Unidos, es un país que tiene muchas conexiones políticas con otros países, con otras potencias. Empezamos primero hablando dentro de Estados Unidos. En Georgia, el estado de Georgia, Stacey Abrams fue candidata a gobernadora de Georgia por el Partido Demócrata en las últimas elecciones, no fueron las de ahora, y hace 2 años fueron estas elecciones y ella perdió las elecciones y todavía no concedió la derrota. Pasaron 2 años de que perdió las elecciones y todavía no concedió la derrota. Ella le echa la culpa a Brian Kemp, que es el actual gobernador de Georgia, por el Partido Republicano, de haber hecho fraude electoral y haberse robado las elecciones. Acordémonos de Georgia, que es uno de los estados en los que todavía no se definió quién es el que ganó en ese estado. Acuérdense también, ya que estamos, que en Estados Unidos todavía no hay un presidente electo. Por más que los medios de comunicación digan una cosa, no hay todavía un presidente electo porque no se terminó de definir, no se terminó de hacer ni el conteo de votos, ni se terminaron las judicializaciones que hay en distintos estados sobre los votos y la cantidad de distintos fraudes que se han visto a gran escala. Así que todavía presidente electo en los Estados Unidos no hay. Acordémonos también que todavía hasta enero sigue siendo Donald Trump presidente de los Estados Unidos, gane o no las elecciones. Siguiente tema. El Partido Comunista Chino felicitó a Biden después de 10 días de haber hecho silencio y haber tenido una imagen algo así como cautelosa sobre felicitar o no a presidente electo de los Estados Unidos, siendo que todavía no se confirmó. Felicitaron a Joe Biden por haber sido presidente electo y le pidieron una reunión urgente para poder recomponer la relación entre los dos países. Acordémonos de que Donald Trump ha tenido bastantes cruces con China y tiene bastantes sanciones en aranceles para el comercio con China. Justamente por este tipo de sanciones, además de que también quieren hacer pagar a China, como corresponde, por el encubrimiento del virus, este virus comunista que afectó a todo el mundo y que causó muchísimas muertes y por malas reacciones contra la forma de cura del virus, también generó caídas en la economía, como por ejemplo acá en Argentina, que es un desastre. Pero bueno, acordémonos también que había ciertos países que no habían felicitado a ningún presidente electo porque todavía no se había definido, siguen estando dentro de esa lista: presidente de Brasil, presidente de México y presidente de Rusia. Siguiente tema. Bolsonaro, presidente de Brasil, rechazó a las empresas de 5G chinas. Con esto confirma también la alianza con Clean Network Initiative, que es una iniciativa propuesta por el gobierno de Trump para el tema en sí para las personas o para los países que rechacen el 5G de China. También anunció que por lo menos se dio a entender que probablemente van a estar contratando a una empresa, si es de 5G, van a estar haciendo negocios con una empresa norteamericana también. Después, ahora tema con las elecciones. Una jueza de Estados Unidos ordenó que miles de votos no sean contados dentro de los votos que son emitidos. Se refiere esto, aclaro, a los votos que han llegado después del día de las elecciones. Entonces,
como saben, las elecciones tienen hasta cierto horario en que se puede votar, después de ese horario no. En Estados Unidos también tienen la posibilidad de voto por mail, principalmente utilizada ahora por el tema del virus, por la gente paranoica que no quiere contagiarse. Entonces utilizaban esa opción, o gente que está lejos. Por ejemplo, las fuerzas militares. Las fuerzas militares hacen el voto por correo, porque no pueden ir directamente a su lugar de voto y emitir el voto. Hay gente que está afuera y no puede acercarse, entonces tienen esa opción del voto por correo. Entonces la jueza ordenó que miles de votos que llegaron después del horario que estaba permitido seguir el conteo de votos, ordenó que esos no sean contados. Y esto, acuérdense que en Argentina, por ejemplo, no existe el precedente, no hay el fallo de un juez, no marca un precedente para tomarlo en cuenta, pero en Estados Unidos sí. El fallo de un juez tiene el peso de ley. Entonces esto marca un precedente a favor de Trump a la hora, o por lo menos de cara a la decisión que vaya a tomar la Corte Suprema en cuanto al tema de las elecciones. Porque tengamos en cuenta que Trump iba ganando, tenía las elecciones prácticamente ganadas en la mayoría de los estados que siguen en disputa todavía. No recuerdo ahora si eran todos, pero por lo menos la mayoría suficiente como para ganar tranquilamente la elección. Estaba ganando las elecciones, tenía los votos necesarios para ganar. Y después, cuando empezaron a meter esos votos, cuando empezaron a entrar los votos que llegaron tarde, se dio vuelta el tema de la elección. Con los votos principalmente a favor de Biden. Y tengan en cuenta también, probablemente lo puedan encontrar por redes sociales, o si no, por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Louder with Crowder, que analizan ciertos casos sobre datos de personas que están dentro del padrón de gente que votó en las elecciones. Y hay muchas personas, o los analizaban por estados ellos, pero hay muchas, miles de personas había incluso personas de hasta 170 años supuestamente que votaron. Obviamente lo confirmaron y estaba muerto, pero son votos que están emitidos. Si pasa con eso solo, que haya un voto de una persona de 170 años, que evidentemente no es una persona que siga viva, hay definitivamente algo para sospechar sobre las elecciones. Hay miles de personas de mayor de 120 años. Es bastante bochornoso la cantidad de personas que están muertas, que han votado, y son todos votos a favor de Joe Biden. Otro tema relacionado con esto, el tema de los votos por correo postal. Un trabajador del servicio postal en Estados Unidos denunció que en Pensilvania el encargado del voto por correo de Filadelfia les ordenó o les indicó que las boletas, los votos que van a seguir adelante haciendo la entrega a los centros de cuento de votos, solamente de las boletas o los votos que sean a favor de Joe Biden. El resto, solamente los de Joe Biden tienen que ser entregados para que sean contados, y el resto, los que no sean a favor de Joe Biden, que sean puestos en la parte en una sección, como una especie de depósito que está muy cercano al desecho, al tirarse a la basura, según explicaba este trabajador, que es una caja como si fuera como que no hubiera posibilidad de poder entregarlo, no hubiera la posibilidad de poder hacer el despacho al lugar que tiene que ser contado. Entonces también es una clara muestra de que hay un filtro de qué tipo de votos pueden ser entregados y cuáles no. Y eso explica también los saltos que hubo en el medio de la noche de cientos de miles de votos a favor de Joe Biden y de nadie más. Después, en Estados Unidos también, el Senado confirmó que van a avanzar con la aprobación de Judy Shelton. ¿Quién es Judy Shelton? Es una persona que fue nominada por Trump en julio para formar parte del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el Senado la aprobó, o sea, confirmó que van a avanzar con la aprobación de Judy para formar parte del directorio de la Reserva Federal. ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de tanta inestabilidad dentro de Estados Unidos, que aprueben a Judy Shelton brinda cierta mayor estabilidad, por lo menos en la parte económica. ¿Por qué? Judy Shelton es una gran defensora del patrón oro, una acérrima defensora del patrón oro, y también es una gran crítica
de los bancos centrales. Así que es algo bastante positivo en cuanto a la economía, por ejemplo, y en cuanto a que haya algún tipo de control para más adelante en cuanto a la emisión de billetes y para el mantenimiento de cierto poder adquisitivo de la moneda. Después, obviamente estamos hablando del dólar, porque es la Reserva Federal de Estados Unidos. Después, el gobernador de Florida, no sé si recuerdan que hubo muchas protestas, incluso se veían por redes sociales distintos videos de protestas violentas, por supuesto, porque son violentas, que estaban festejando la victoria de Joe Biden, así que son protestas o marchas de la izquierda que son violentas, son destructivas, que estaban destrozando casas, y había un señor que gritaba que tenía el cartel apoyando a Joe Biden, que por favor no le destrocen, y cuando pedían que hagan la protesta, que la manifestación que la hagan pacífica, que no le destrocen la casa, porque él estaba a favor de Joe Biden y toda la pavada, tenía el cartel ahí. Y la gente le gritaba que el hecho de pedir que la protesta sea pacífica era un acto de supremacía blanca. No tiene sentido, 2 más 2, 74. Pero, lo que tiene que ver con esto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó un proyecto de ley, o presenta la ley, para permitir que los ciudadanos usen sus armas. Recuerden que dentro de la Constitución de Estados Unidos, dentro de una de las enmiendas, está la libre portación de armas, o por lo menos está esa intención de poder defenderse uno mismo por sus propios medios. Y tienen la ley busca permitir que los ciudadanos usen las armas para combatir el saqueo y la violencia de las protestas en las calles. Entonces, también le permite mucho a los ciudadanos poder defenderse realmente de estas protestas, porque en esas protestas, como son bastante violentas, la policía no puede estar controlando completamente todo, además de que si la policía va y defiende a la gente, la izquierda y los medios de comunicación hacen un escándalo diciendo que están reprimiendo y dictadura y esas cosas, ese tipo de pavadas que conocemos bastante bien acá en Latinoamérica. Siguiente tema. Joe Biden, dentro de uno de los debates presidenciales, había prometido no declarar victoria hasta que la elección fuera independientemente verificada. ¿Qué hizo? Se autodeclaró a él mismo como presidente electo de los Estados Unidos. No cumplió su palabra a un par de días. Duró menos tiempo incluso que Alberto Fernández, con un montón de cosas que dijo dentro de la campaña. Pero bueno, se ve que están compitiendo a ver quién tarda menos tiempo en darse vuelta. Joe Biden también habría violado el Logan Act, que implica tener acciones oficiales como si fuera el presidente, cuando todavía no es presidente electo, no es presidente en funciones. Joe Biden habría violado el Logan Act al llamar al presidente de Corea del Sur para reiniciar las presiones contra Corea del Norte. Acordémonos que Donald Trump había conseguido un acuerdo de paz entre las Coreas y había calmado bastante las aguas, o por lo menos había logrado calmar bastante la tensión que existía en muchos lugares del mundo. Uno de ellos era con el tema de Corea. Corea del Norte, Corea del Sur. Y acá Joe Biden está incentivando de vuelta a meter presiones contra Corea del Norte, lo que va a volver a calentar el ambiente y probablemente empezar una especie de esos movimientos de Guerra Fría que hay, que empiezan a mover tropas, empiezan a mover armamento, y bueno, es lo que está incentivando justamente Joe Biden. Después, ya cerrando, el tema de las elecciones, como decía al principio, todavía no está definido quién es el ganador el ganador a presidente de los Estados Unidos para estas elecciones. Por más que los medios digan una cosa, que digan otra cosa, que haya presidentes que feliciten o no a uno u otro candidato, todavía no se definió. Sinceramente todavía no se definió. Es como que te falten, no sé, haya 4 provincias en el país que vivas, o 4 estados, 4 regiones, no sé cómo le dicen en otro lado, que no tengan los votos contados todavía. No podés realmente cantar que ganaste o no cuando no tenés los votos necesarios como para poder realmente haber ganado. Entonces, las elecciones en Estados Unidos hasta este momento están de la siguiente manera. En Georgia se va a hacer un recuento de los votos. En Arizona todavía se están contando los votos, se van a seguir contando y después esos votos van a pasar a juicio. En Nevada siguen contando los votos. En Wisconsin van a hacer un recuento de votos todavía. En Michigan los resultados van a juicio. Y en Pensilvania los resultados van a juicio. En Pensilvania acuérdense que hay más de 120.000 votos, que son personas que
o están muertas o son votos que llegaron tarde. Entonces, con esta cantidad de estados, son 6 estados que todavía no se sabe el resultado, o por lo menos no es un resultado fiable porque tiene que pasar por la judicialización en la que se encuentra. Los resultados hasta ahora de las elecciones de Estados Unidos están de la siguiente manera: 232 votos electorales para Donald Trump, 227 votos electorales para Joe Biden. Todavía no está definido quién es el ganador para presidente de los Estados Unidos. En votos electorales está apenas 5 votos de diferencia a Donald Trump arriba, y faltan todos estos estados que nombraba recién para definir realmente quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y por último, para cerrar el tema de redes sociales, no sé si se acuerdan también esa pelea con las redes sociales, que son prácticamente medios de comunicación porque tienen una corriente de pensamiento o una ideología bastante marcada. ¿Cuál es el tema? En Instagram, Donald Trump hizo una publicación sobre el Día de los Veteranos, conmemorando a los veteranos, soldados caídos de Estados Unidos, y Instagram le puso una etiqueta. ¿Vieron esas etiquetas que hablas del coronavirus y te ponen la etiqueta del coronavirus o te hacen un fact check sobre las cosas que publicas? Bueno, le hicieron ese tipo de etiqueta, ese link que puso Instagram en la publicación, lo pueden ir a ver, en el que en una publicación del Día de los Veteranos, Instagram dijo que dice en ese link, como que está chequeando los datos que estaba publicando Donald Trump, dice que Joe Biden es el ganador proyectado de las elecciones de 2020. No tiene absolutamente nada que ver con el Día de los Veteranos, porque está nada más conmemorando. El presidente de los Estados Unidos conmemora a los soldados caídos. ¿Qué tiene que ver que las proyecciones digan que Joe Biden es el ganador de las elecciones? No tiene absolutamente nada que ver, no está en absoluto relacionado con lo que está publicando. Se ve la marcada tendencia que tienen las redes sociales sobre un tipo de ideología. Veremos qué sigue pasando en el resto del mundo en los próximos días. Hola, soy Nicolás Valenzuela y hoy vamos a hablar de la vacuna de Pfizer y su gran aceptación por parte del mercado. En pocas palabras, la vacuna de Pfizer está compuesta por una proteína que, al inyectarse en el cuerpo, tiene el virus inocuo, es decir, casi muerto o desactivado, para que el mismo cuerpo haga el proceso de elevar y generar los anticuerpos necesarios para poder defenderse del virus. Sin embargo, la vacuna que hoy por hoy se lleva el premio es la vacuna de ARN o de ADN mensajero, ya que es esta misma vacuna la que probó en más de un 90% su gran eficacia, conseguida gracias a un esfuerzo enorme por parte de la empresa americana Pfizer y la empresa alemana BioNTech. Estas vacunas de ARN tienen un funcionamiento muy parecido. La diferencia es que no se inocula la proteína, sino que se le inyecta al cuerpo un suero similar al virus y es el mismo cuerpo el que detecta el virus y genera los anticuerpos. Esta vacuna de Pfizer se encuentra en contraposición con las puestas por Rusia, es decir, la Sputnik 5, de la cual Argentina compró 25 millones de dosis y no permite ningún tipo de elección sobre qué vacuna elegirnos. No tenemos libertad ni siquiera en eso. Con otras vacunas de un laboratorio chino que tampoco estaban en un enorme grado de desarrollo y que causó incidentes en Brasil, cuyo antecedente provocó que se frenase todo tipo de pruebas con esta misma vacuna. Sin embargo, hay otros laboratorios chinos que siguen adelante y con otras empresas de alrededor del mundo, principalmente europeas. Precisamente, el descubrimiento, o más bien el anuncio de Pfizer, lo que realizó fue un enorme aumento en el precio de mercado o en el valor de mercado de todas aquellas compañías que fueron las grandes perdedoras de la pandemia, es decir, las encargadas del turismo, como las aeronáuticas, los hoteles, las empresas de viaje, etcétera, y una gran pérdida en las ganadoras del coronavirus, por ejemplo, en la empresa de Zoom o en otros tipos de plataformas digitales. Todo esto también debido a que los mercados no analizan hoy, sino que analizan los próximos 3, 6 o 12 meses. Es decir, si yo tengo un kiosco que hoy me genera millones de dólares, pero ese edificio donde el kiosco se encuentra va a ser demolido a los 3 meses, ese kiosco no vale de nada.
Bien, y para concluir, podemos decir, bueno, el ya clásico te salva el mercado, no el Estado, está más presente que nunca. Aparte de eso, hoy las grandes ganadoras, es decir, las empresas farmacéuticas y todos aquellos que perdieron durante toda esta gran crisis, pueden tener un futuro brillante, o por lo menos pueden volver a tener las esperanzas de que esto en 12 o 18 meses a lo sumo podría estar llegando a su fin. Buenos días gente, ¿cómo están? En mi intervención de hoy les voy a hablar sobre los nuevos proyectos que el oficialismo presentará este mes en el Congreso para que sean debatidos y discutidos. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, dijo que el gobierno enviará, como dije, este mes el proyecto, primero del aborto legal y segundo el plan de los 1000 días. El primer proyecto es el ya conocido proyecto del aborto legal, seguro y gratuito. La segunda propuesta que será presentada consiste en el acompañamiento de los 3 primeros años de vida de niños y niñas en situaciones vulnerables. Según los informes y comentarios de funcionarios oficialistas, este proyecto será presentado en el mes de noviembre y será tratado durante las sesiones extraordinarias. Ibarra dijo que podrá ser tratado a partir del 1 de diciembre. Una vez hecha esta introducción, les traigo la parte más importante de este capítulo. Les traigo una predicción sobre cuál será el resultado del proyecto abortista en nuestro sistema legislativo. He realizado un exhaustivo estudio de las distintas posibles situaciones y de los votos más probables. Finalmente les presentaré la situación que creo como más probable. Han de tener en cuenta que esta predicción se basa en varios supuestos que, de no darse, podrían causar el fallo de la predicción. Dicho esto, la situación más probable es que la ley del aborto sea aprobada en la Cámara de Diputados y que termine siendo decidida en el Senado, igual que la última vez que esta ley fue discutida en nuestro país. En este estudio me concentraré en lo siguiente. ¿Qué ocurriría en la actualidad de llegar esta ley al Senado, asumiendo que esta ley pasará y será aprobada en la Cámara de Diputados? Bueno, ya sabemos que primero lo más importante es que los diputados aprueben la ley en sus cámaras. Segundo, que el presidente no vete la ley, pues es él mismo quien la ha presentado en primer lugar, ¿no? Ahora, en cuanto a qué pasará en el Senado con este proyecto, ahora les compartiré los datos que obtuve en mi estudio, de la forma en que cada senador votará, como los resultados que les terminaré compartiendo ahora. Decidiremos cuál es el resultado más probable en esta Cámara de Senadores. La Cámara en nuestro país tiene actualmente 72 miembros. Basándonos en el estudio individual del historial de votos de estos senadores, así como digo por separado, y sus opiniones públicas sobre el aborto y sus opiniones comentadas en sus campañas políticas, he llegado a los siguientes datos. Primero, estimo que del total de 72 senadores, como dije, 37 senadores votarán en contra del aborto. Segundo, encontramos como altamente probable que otros 29 senadores voten a favor, y finalmente hay 6 senadores bajo la categoría de abstención. Estos son aquellos que no han expresado una opinión final acerca de este tema en forma pública, o que tienen un historial de abstenciones en cuanto a temas del aborto. Es decir, este es el caso, digamos, de aquellos senadores que se abstuvieron durante la discusión del último proyecto del aborto. El grupo pro vida, no por llamarlo de alguna forma, que votaría en contra del proyecto abortista, de contar con los 37 votos, llegaría aproximadamente a un 51% de los votos totales. El grupo verde, por llamarlo de una forma igualmente, de contar efectivamente con los 29 votos que aproximamos, llegaría alrededor del 40% del total de los votos en el Senado.
Por último, bueno, las 6 abstenciones que estimamos de hacerse efectivas llegarían a un porcentaje del 8%. Bueno, ahora miremos un escenario que considero muy poco probable, pero que puede ocurrir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todas las abstenciones se dieran vuelta y votaran a favor del aborto? Bueno, en el caso de que se dé esta improbable situación, el voto a favor del aborto sumaría en este caso 35 votos, quedando así todavía dos votos debajo del rechazo. Es decir, que según nuestras predicciones, la única forma de que este proyecto de ley sea aprobado en el Senado es si el oficialismo abortista consigue sumar al menos 9 votos más. Esto equivaldría a sumar un 12% más de votos para que se den una idea, digamos, de la dificultad que esto, digamos, lo difícil que sumar esta cantidad de votos le resultaría al oficialismo. Quiero cerrar diciendo una vez más que estos datos no nos pintan una imagen favorable a un nuevo rechazo en la Cámara de Senadores. Pero estos están basados en varios supuestos que pueden cambiar y como consecuencia cambiar los resultados. Aunque los datos de mi estudio nos muestren que debería ocurrir un cambio muy grande en las inclinaciones de los senadores para que el proyecto abortista sea aprobado en la Cámara de Senadores, este cambio no debe ser descartado totalmente. Bueno, eso es todo por hoy. Quiero cerrar agradeciéndoles por confiar en nosotros e informarse con nosotros igualmente, y espero que esta investigación que llevé a cabo les haya servido y que estos datos les ayuden a entender la situación en Argentina en este momento y a su vez a realizar ustedes sus propias predicciones acerca de cuál será el futuro de esta ley en nuestro país. Bueno, hasta luego y nos veremos la semana que viene. Buenas. La noticia que les quiero comentar hoy es un hecho que me pareció muy interesante y que creo que pasó desapercibido, y es algo que podríamos empezar a titular como un escándalo internacional que protagoniza el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Resulta que hace varios meses el Ministerio de Defensa estaba dialogando con una empresa coreana llamada Korea Aerospace Industries para efectuar la compra de un avión caza. Hace una semana le notifican al Ministerio de Defensa que, debido a que Gran Bretaña produce 6 componentes de este avión, es que Corea del Sur no los puede comprar a Gran Bretaña para vendérselos a Argentina, porque Gran Bretaña tiene aplicado sobre Argentina un embargo en la compra y venta de armas. Sobre este asunto, el ministro Rossi tuiteó: veníamos dialogando con la empresa KAI, coreana, para la compra del avión caza para las Fuerzas Armadas. Hoy nos comunican que Gran Bretaña, quien produce 5 componentes del FA-50, prohíbe la venta a nuestro país. Nueva muestra de soberbia imperial. Sobre esto yo quiero hacer 2 puntos de más interesantes. El primero es la falta de secreto de Estado por parte del ministro a la hora de comunicar aspectos vinculados con las Fuerzas Armadas. Ya veremos por qué. Y el segundo, este estilo de negociación de tratar de soberbios e imperiales a quienes tienen que aprobar la venta de partes para que una empresa en otro país nos venda a nosotros ese avión. Comprendo que esto pueda ser un hecho indignante. El ministro, cuando tuitea en reclamo, añade el hashtag Malvinas Argentinas, reclamo el cual es más que legítimo, pero en el momento de la negociación, de que los ingleses vean cómo repercutió esto en Argentina, que el ministro se ponga en un modo hostil contra el país que tiene que aprobar esa venta de partes, no creo que lleve a que lo aprueben en el corto plazo. Por parte de la empresa, en ningún momento se da por cancelada la venta, sino que en la carta que le envían al ministro Rossi, que el ministro Rossi tuitea,
Aclara: lamentamos informarle que el problema de la licencia de exportación del Reino Unido no se ha resuelto hasta la fecha. Aunque CAI aún no encontró una solución, está haciendo un esfuerzo razonable para resolver este problema. Y en la carta la firma un gerente de estrategia de la empresa coreana. Así que, recapitulando, Argentina no puede comprarle a Corea del Sur un avión caza que no va a tener estricto uso de fuego, sino que es para entrenamientos, porque Gran Bretaña le bloquea la venta de partes debido a un embargo que tiene de compra de armas en Argentina. El ministro Rossi tal vez quiere convencer o quiere generar conciencia al respecto, entonces tuitea y los llama soberbios e imperiales a quienes tienen que aprobar esto. Mientras tanto, el secreto de Estado para la compra y venta de armamento de las Fuerzas Armadas parece no existir. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio político.